Entendido, ya comenzamos de nuevo con un día más de la lectura de Yamuna. Me encanta porque se está poniendo cada vez más enseñanza. En realidad tenemos enseñanza desde el día uno, ¿no? Pero ahora que cambiamos hasta el color de nuestra publicidad cambió porque cambiamos de tomo, se va haciendo como más, va más a lo profundo, pero también como el rosado que pusiste ahora, el rosado que le diste va más al corazón, ¿no? Es como Mm. también más íntimo, está lindo. No sé si lo hiciste con ese propósito, pero salió. Hasta ahora resultó. Me gusta tu observación. Realmente no lo hice, lo hice por seguir los colores del esquema, ¿verdad? Que el logo de Sadhu Sangha son como morados, rosas, tonos así muy que se relacionan con lo femenino. Pero sí le veo sentido porque es realmente una nueva etapa, este volumen que hemos Exacto. empezado. Y sí, veo que vamos ya, pues como todos, ¿no? En la práctica del devocional, al principio es más superficial, más externo todo y después vas. Más lo profundo. Ujú. Tal cual, porque el violeta, la primera parte era toda esta transformación que estaba teniendo Yamuna, que estaba recibiendo y que estaba teniendo el movimiento también, Sí, ¿no? Y sí, ahora ya está más desde el amor, desde la responsabilidad también, la sí. habilidad que tiene para responder ante todos estos cambios. Uf, y el capítulo de hoy, la lectura de hoy viene. ¿Viene? Uf, Entonces comencemos. dale. Vámosle. Hoy no tenemos acento colombiano para que nos lea y nos deleite el oído. Tan linda ellas dos, viste que leen tan lindo. Yo siempre les digo, partan ustedes, porque yo que tengo la voz más cañahueca, pero ellas que tienen la voz tan linda, ese tono, que además es tan dulce y es tan acogedor y es como que te envuelve, Sí, ¿no? sí, 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 es Ay, bien musical, bien dulce, o sea, es rico de oír. Así que hoy, tal cual. o el chileno mendocino o el español, ¿cuál prefieres? Y partamos con el español, por algo eligieron el español para el GPS, viste que pones el GPS y te sale la española. Ay, Dios mío, vale. Nunca van a poner a una chilena a poner al GPS porque te va a poner nerviosa, doble a la derecha, dale, dale, dobla a la derecha, no, vente a la izquierda. En cambio ustedes son más, van más pausados, más relajados. Así que empecemos con la española Vale. Perdón, pero aquí en España americana. la del GPS es latina, ¿eh? Solo por decirlo al revés. ¿Ah, sí? Sí, ¿Ah, venga, sí? empecemos, empecemos. Hay opciones, Vamos, sí, hay varias opciones. Bueno, dale, hay 12 páginas, entonces si quieres podemos ir haciendo una y una, o sea, sí, un como ping-pong. un ping-pong, si quieres. Bueno, Dele. estamos en el capítulo 8, perdón, sí, capítulo 8, Un cambio de corazón, Brindaban, 1973-1974. Yamuna comienza a servir a Srila Prabhupada en separación. Yamuna dice, en 1973, excepto en raras ocasiones, empecé a dejar que los informes llegaran a Srila Prabhupada a través de mi marido. Fue extremadamente difícil para mí, pero con el fin de ayudar a difundir el mensaje sublime del señor Chaitanya y el señor Krishna en todas partes, traté de ser más consciente del comportamiento y la etiqueta que algunos líderes en ISKCON esperaban de las mujeres, a pesar de que esto era la antítesis de mi experiencia y formación anteriores. Así que aunque todavía me sentía muy cerca de Srila Prabhupada internamente a través del servicio, externamente estaba tratando de no estar demasiado íntimamente involucrada de una manera directa. Esto fue extremadamente doloroso para mí. Sin embargo, aunque me tomó mucho tiempo, llegué a entenderlo y aceptarlo como una bendición en lugar de una maldición. Cuando Srila Prabhupada dejó este mundo, todos nos vimos obligados a servirle en separación y desarrollar una relación interna con él, algo que yo ya había comenzado. Así que tuve la suerte de que mi formación, por difícil que fuera, comenzara ya en 1973. Antes de eso, nunca hubo un momento en su presencia en el que yo no estuviera directamente a su servicio. Cuando no estaba en su asociación personal directa, era personalmente responsable por él. Así que ahora me estaba entrenando para servir en separación y tratando de fortalecer mi relación con él a través de su Vani,
sus instrucciones y ejemplo. No volví a ver a Srila Prabhupada hasta finales del 1973. Y ahí termina de hablar Yamuna. Y Dinatarini dice, uno de los problemas prácticos para Yamuna durante esta época era que aunque muchos de los hombres se habían trasladado al terreno por comodidad, no existía allí ninguna instalación separada para las mujeres. Por lo tanto, ella y Gurudas permanecieron arriba en las habitaciones que parecían un horno del Radha Damodar Mandir. Yamuna dice, además de los precedentes cambiantes de ISKCON con respecto al papel de la mujer, Vrindavan tenía sus propias normas estrictas de comportamiento que se esperaban de todas las mujeres. Una mujer allí nunca era independiente, siempre debía estar en la compañía de su marido. No había sannyasinis, ni brahmacharinis, ni bhaktinis allí. Srila Prabhupada me dio instrucciones de que mientras estuviera allí, mi comportamiento debía ser tal que nadie pudiera encontrar defectos. Así que, como no había instalaciones separadas para bañarse o vivir en nuestra tierra, no pude mudarme allí. Madan Mohan Goswami en Radha Damodar Mandir había desarrollado cierto afecto por nosotros después de un año de estancia. Así que aunque nuestro contrato había expirado después de un año, pudo ver que no había ninguna instalación para que yo viviera en Raman Reddy. Así que Gurudas y yo nos quedamos en las habitaciones del Radha Damodar durante varios meses después de la fecha de expiración. Aunque me resultaba extremadamente difícil porque no había recibido formación en esta vida para ello, comprendí la seriedad de observar la etiqueta en Vrindavan. Srila Prabhupada lo recalcaba a todos los miembros de nuestro grupo, pero como yo era la única mujer, a mí me escrutaba de forma especial. Así que me esforcé asiduamente por observar la etiqueta que se espera de una esposa y discípula Vaishnavi. Nada de vida sexual en el Dham. Puestos de comida separados para hombres en nuestro grupo, incluido mi marido. Puestos de baño y zona de dormir separados. Ninguna conversación a solas con ningún Vaishnava varón excepto mi marido, etc. Srila Prabhupada nos había dado esta instrucción principal. La forma en que te comportes en Vrindavan me será imputada. Si cometes ofensas en el Dham, seré yo quien sea criticado, no tú. Deben esforzarse siempre por actuar de forma ejemplar en su vestimenta, comportamiento y etiqueta. Yo quería representar a Prabhupada y hacer todo lo posible para ayudar a su misión y al proyecto de Vrindavan, pero parecía imposible observar estrictamente la etiqueta y al mismo tiempo manejar las muchas responsabilidades que Srila Prabhupada me había confiado. Yo estaba intentando de encontrar mi lugar como mujer en un mundo de hombres, mientras realizaba servicios de hombre, todo en separación de Srila Prabhupada. No sabía cómo hacerlo, así que empecé a cerrarme internamente, especialmente cuando venían devotos hombres. Realizaba cualquier servicio que tuviera que hacer con ellos, pero durante ese periodo nunca me volví amistosa por miedo a ser criticada o de desagradar a Srila Prabhupada. Y ahí termina la Yamuna. Irónicamente, yo recordaría así a Yamuna cuando la conocí en Nueva Delhi y más tarde en Vrindavan. Era un torbellino de actividades. Cocinaba, limpiaba, realizaba sus servicios a la deidad, ayudaba en los pandals, viajaba, predicaba o recogía donativos. Un maratón interminable de un servicio a otro. Sin embargo, aunque siempre amable y considerada, era reservada en su trato con los hombres e incluso con las mujeres que no conocía bien como yo. Por supuesto, a veces había circunstancias imprevistas que ponían patas arriba su determinación de mantenerse alejada de los hombres, como cuando en febrero de 1974 George Harrison llegó a Vrindavan. Cuando vio a Yamuna Devi, no solo la abrazó cariñosamente, sino que también la besó. Yamuna, aunque estaba feliz de ver a George, se sintió mortificada. Claro, eran dos amigos de hippies encontrándose en la India. Aquí vemos una imagen, la del sari blanco, de Yamuna organizando hablando con un taxista para ir de Vrindavan a Delhi. Supongo que este es el señor taxista. Y Yamuna concluye diciendo, así que estaba empezando a ser muy difícil para mí estar en Vrindavan a final de 1973. En la medida de lo posible traté de permanecer en un segundo plano y que no ser vista, pero continuar con mis servicios a Srila Prabhupada lo mejor posible.
Sin embargo, empezaba a hundirme en un mar de confusión. Y ahora dice, mis primeros encuentros con Yamuna Devi en la India. Esto, pues quien habla es Dina Tarini, yo me imagino. Dice, pasé por primera vez una noche en Brindavan con Palika Devi, que me acompañó de Bombay a Nueva Delhi a principios de octubre de 1973. Había llegado tontamente a la India con una visa de turista de 3 semanas, sin saber que tendría que salir del país para prorrogarla. Pálika, la esposa de Baba Das, que acababa de tomar sannyas, era una mujer competente y segura de sí misma que no temía revelar lo que pensaba. También era exigente, una cocinera dedicada a Srila Prabhupada y meticulosamente limpia. Yo serví con ella durante gran parte de mi estancia en la India. Para mí fue particularmente memorable actuar como su asistente de compras y cocina para Srila Prabhupada en Bombay, Hyderabad y Tirupati. Una vez entré en la habitación de Srila Prabhupada con ella en Bombay, a principios de 1974, y él le preguntó con naturalidad si necesitaba saris. Creo que ella se sorprendió por la pregunta, pero entonces él continuó. Ahora que tu marido ha tomado sannyas, yo soy responsable de todas tus necesidades, así que si necesitas algo debes acudir a mí y yo te lo proporcionaré. Me conmovió enormemente su atención y compasión, porque aunque yo había sido bendecida por su asociación unas cuantas veces, hasta entonces había construido en mi mente una imagen bastante dogmática de Srila Prabhupada, una caracterización ficticia de alguien sin rasgos humanos que blandía una espada de edictos e instrucciones. Ay, esto me recuerda cuando empezamos Sadhvi Sangha y empezamos a escuchar a las discípulas de Prabhupada hablando de Srila Prabhupada y sus encuentros con él y experiencias con él. Y había devotitas que nos decían, ¡hala! Yo tenía una impresión de que Srila Prabhupada era así como serio, incluso seco, duro, sí, sí, sí. Y al escuchar a estas devotas me doy cuenta de que no, que era dulce y amable y muy humano. Y que ellas también lo venían descubriendo después, ¿no? Ujú. No desde un principio. Sí, qué cosa. Bueno, supongo que lo asumían porque como habría devotos y devotas con ese comportamiento más duro, ¿verdad? Y menos compasivo, ella, pues pensarían que el estilo venía ya de, ¿no? Del maestro. Pero no, va a ser que no. Pensaban que era una regla. Sí, que Es era el como las estilo. leyes. Viste que se hace alguna ley y porque se cree o se masifica, porque se normaliza, porque Ujú. se hace común, ya se normaliza y se cree que está bien. Y no siempre lo que se normaliza está bien. Sí, sí, sí. Ahora me hizo acordar, te voy a contar la historia y luego tú piensas si Vale, es una zanahoria, un huevo o unos granos de café. vale. Yamuna en este caso, porque me hizo pensar recién que lo anoté, quería pensar que esto era una bendición en vez de una maldición. Y si tú pones, hay una historia de una niña que se quejaba todo el tiempo de lo que le pasaba, porque le pasaba una mala y no terminaba de salir y ya le venía otra, bueno, como la vida misma, ¿no? O sea, te Sí, viene una, no terminas de salir y te viene otra y otra vicisitud y otro conflicto y otro problema. Entonces el padre muy sabiamente puso a hervir 3 cacharros con agua. Y en uno metió una zanahoria, en ujú, el otro un huevo y en el otro unos granos de café. Por 20 minutos hirvieron, 20 minutos haciendo ebullición. Y al apagarlo, ¿qué vio la niña? La zanahoria que había entrado dura a, ujú. ese, a esa agua hirviendo que la atacaba, se volvió blanda. El huevo que era frágil, al estar 20 minutos en esa agua hirviendo, se volvió duro por dentro. Sí. Y el café utilizó esa ebullición y esa agua para transformarlo. Mm, Yo siempre le cuento esta historia a Siam cuando anda enojado, su vida, viste, como un niño que
uno como adulto ve que no es nada, pero él es todo su mundo y es tremendo. Y para sacarlo de ahí, él conoce esta historia, yo siempre le pregunto, ¿qué eres? ¿Zanahoria, huevo O café. o granos de café? Pues yo creo que Yamuna me suena que sería más como los granos de café. Exacto. Sí, tú Yo también. creo también, como que pasó, pero Mm, terminó transformando el agua hervida, ¿no? sí, En un momento quiso ser la zanahoria dura, pero ella en realidad es todo amor. sí, Y quiso sí. volverse dura por dentro, como mostrábamos acá, pero en realidad tampoco le salía mucho. Ujú, Yo sí, creo que cuando terminemos este capítulo vamos a terminar viendo que ella nos va a enseñar esto, la diferencia entre guiana y vigiana. El conocimiento, que ya me sé todo de memoria y te puedo citar la página, ni siquiera el capítulo y el texto, sino ujú, el capítulo 9 en la página 18 a la derecha, bajo el segundo reglón. Eso es guiana, pero vigiana es pasar todo ese conocimiento, vivirlo, ¿no? Hacerlo sangre. ujú. Y esto Sí, es lo que nos está mostrando Yamuna. sí. Y el agua en 1973 en ISKCON es cuando empezó todo a cambiar, Hacer ebullición. a ser muy... Justo ayer estaba revisando un artículo de Jyotirmai, que era la traductora de, creo, de Prabhupada en París, y creo que también Ujú. carga del... Bueno, estaba involucrada con traducción. Y ella decía que fue a partir de 1973 que empezaron ya poco a poco los cambios que iban a sacarle a las devotas muchas oportunidades de servicio. Entonces ya empieza ahora el agua a bullir. Sí, sí. Qué loco, ¿no? Vamos viendo que, qué loco, porque en ese año 1973 pasaron muchas cosas a nivel mundial. Mm, Debe haber algo ahí astrológico también que predisponía a que esto sucediera, ¿no? Estas revoluciones sí, no positivas sí. y positivas. O sea, no positivas viéndolo en ese pedacito del iceberg que se veía, ¿no? Ujú, ujú, tal Pero cual. vemos todo eso que no veíamos debajo del agua, es todo esto, es Sadvisanga hoy 2023. Ah, mira, sí. Ah, Chaitanya, no, no se te pasa ninguna. Sí, sí. Estoy muy emocionada de leer este capítulo, la verdad es que es muy, ya Ujú, es instructivo, ¿no? La vez anterior nos contaba una historia que nos enseñaba mucho y que nos inspiraba mucho, pero yo siento que desde unos meses acá ya estamos recibiendo instrucciones directamente de Yamuna. sí, sí, sin duda que estamos bajando a niveles más profundos, como dices tú. Sí, Por sí. eso pusiste el rosado, Por porque eso si no llenamos esto de amor, no hay quien lo aguante. solo nos ponemos a transformar, no hay quien lo aguante. Ay, Dios mío. Bueno, que todavía no haya. Esto Vamos, es la traducción de vamos, Chaitanya, vamos. que yo no la había leído. Lo mío yo ya sé que viene fuerte, pero aquí está. Bueno, voy a terminar este trocito y ya te lo paso. Dice, paramos un día en Brindavan, todavía es Dinatarini hablando, paramos un día en Brindavan y nos alojamos, ella y Pálika, en la habitación de Yamuna en el templo de Radha Damodar, aunque ella no estaba allí en ese momento. Pálika encontró un poco de la rara pasta importada de Yamuna y nos la preparó, diciéndome que a Yamuna no le importaría porque era muy renunciante. La verdad es que me sentí como una intrusa y un poco intimidada después de haber oído hablar tanto de ella en mi vida de conciencia de Krishna. Al día siguiente seguimos en tren. Pálika se reuniría con Yamuna en Delhi para preparar el segundo pandal de Delhi y yo iría a Nepal a renovar mi visa. Nunca olvidaré el viaje de vuelta a Nueva Delhi desde Katmandú a principios de noviembre. Los devotos se habían mudado a un nuevo templo en Anand Niketan y Srila Prabhupada estaba presente para asistir al segundo pandal de Delhi. Era la primera vez que lo veía en la India y su estado de ánimo era fogoso y contundente, tanto en su prédica como en los propios devotos. Así que una tarde llegué justo a tiempo para el kirtan antes de la clase y Yamuna estaba entre los devotos presentes. ¡Ay,
se conocen por fin, Dina Tarini y Yamuna. Este momento es importante también, ¿eh? Bueno, ahora todo tuyo y solo quiero decir que Natarani, estoy en el Facebook viendo que Natarani nos está acompañando desde el Facebook, así que un saludo a Natarani. Besitos. Un abrazo grande también. Has dejado a Krishna Ay, sentado, sí, un abrazo grande. has dejado a Krishna sentado en el poste de la valla. Una lección para todos los estudiantes. Fue una experiencia especialmente ilustrativa porque puso de relieve cómo Srila Prabhupada estaba decidido a enseñar a los devotos que todo lo que se estableciera en la India, especialmente en la relación con el servicio a las deidades y a los Vaishnavas, debía mantenerse adecuadamente. Yamuna y yo recordamos más tarde lo sucedido en una charla en el templo de Radha Gopinath de Mumbai, Dinatarani. Esto tuvo lugar en Delhi y la razón por la que fue tan profundo para mí fue que acababa de llegar a la India y me encontré cuando llegué a Bombay que mi visa era solo para 3 semanas y tuve que salir de la India para renovarla. Por eso ella se había tenido que ir a renovarla. Así que me fui a Nepal en un viaje de vuelta. En el viaje de vuelta llegué al templo de Delhi. Los devotos acababan de mudarse a Ananda Niketan. Srila Prabhupada estaba sentado en su yasasam con la mirada muy severa y sobria. Yamuna Devi había entrado en la habitación y entonces comenzó un kirtan. Yamuna, yo estaba dirigiendo el kirtan. Dinatarini. Yamuna comenzó a dirigir el kirtan y de repente, sin previo aviso, Srila Prabhupada detuvo el kirtan y miró a Yamuna Devi con profunda gravedad. Su voz alta y penetrante dijo: ¿cómo has podido dejar que esto ocurra? Has dejado a Krishna sentado en el poste de la cerca. Y lo asombroso fue que Yamuna ni siquiera era del templo de Delhi. Ella formaba parte del proyecto de Vrindavan y acababa de llegar al templo de Delhi como visitante para ayudar al programa de Ulpanda. No dirigió su pregunta a Tejas Das, el presidente del templo. No, la dirigió a nadie más, solo a Yamuna. Así que, por supuesto, Yamuna no sabía a qué se refería, pero Srila Prabhupada se había dado cuenta de que las deidades llevaban las mismas guirnaldas de caléndula que habían llevado el día anterior. ¡Wow! Solo alguien con mucho amor se fija que llevaba el otro como una madre por su hijo, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta que llevas los mismos calcetines, nadie se va a dar cuenta, pero tu madre te diste cuenta que no te peinaste. Nadie se dio cuenta, pero tú te das cuenta que no se peinó. Srila Prabhupada, solo estoy de visita. No tengo nada que ver con el programa de las deidades, pero aún así la reprendió, ilustrando para todos nosotros que lo que Srila Prabhupada ha dado, tenemos que tratar de preservarlo. Así que Srila Prabhupada le dijo a Yamuna: te he entrenado en el trabajo de la deidad. Por mucho que ella cargara sobre sus hombros en Vrindavan con toda su deidad y otros servicios allí, él aún esperaba que ella enseñara a otros para establecer un estándar que debía cumplirse y mantenerse. Y sentía que de alguna manera eso debía extenderse a Nueva Delhi y más allá. Esto me suena como estoy segura que Prabhupada hizo esto y delante de los demás, como para dejar en claro, ella tiene toda la autoridad para validar a Yamuna en este servicio y que nadie fuera a rechazar una instrucción de ella en este servicio. La estaba validando, ¿no? De ahí a que los que estaban escuchando lo entendieran es otra cosa, pero claramente Srila Prabhupada estaba validando a Yamuna en este servicio para instruir a otros en este servicio. Y es como
Cuando yo tengo 4 hijos, siempre lo digo. Entonces, por ahí tú querías enseñarle a uno y sabías que tal vez no te iba a entender, entonces reprimes a este para que el otro reciba el mensaje, ¿no? Me da esa impresión. Sí. Yamuna también nos dijo a todos, puedes pensar aquí que hay una estatua de piedra, un ídolo de pie ante mí. Y puedes pensar, déjame darle esta guirnalda de basura a esta estatua de piedra. Y Krishna no protestará. Pero si haces eso, entonces para ti Krishna seguirá siendo una estatua de piedra para siempre. Así que por favor ten cuidado. Dejó claro lo importante que es estar atentos a nuestro servicio a Krishna y a nuestro servicio a los devotos de Krishna. Bajo las instrucciones misericordiosas del maestro espiritual y de una manera amorosa, se supone que debemos ayudarnos unos a otros a regresar a Dios. Eso es algo glorioso de explorar, porque no tiene fin. Mientras estemos respirando, no hay fin al potencial de ayudarnos unos a otros a volvernos conscientes de Krishna en cada minuto de nuestra existencia, siguiendo las instrucciones de nuestro maestro espiritual. Qué hermoso. Sin asociación, sin compañerismo, sin amor por el otro, no podemos amar a Krishna ni a nuestros maestros espirituales, ¿no? Sin respetarnos, valorarnos y validarnos a nosotros mismos, no podemos respetar ni validar ni el movimiento, ni a nuestros maestros, ni a Prabhupada mismo, ni sus libros siquiera. Yamuna, 1974, el último año de Yamuna en el proyecto de Krishna Balaram. Yamuna en 1973. En 1973, algunas nuevas y antiguas amigas se unieron a nuestras filas por algún tiempo. La mayoría eran almas santas y positivas, y eran bondadosas de pensamiento y de comportamiento. Aditi de Europa, Badra Priya de Montreal, Rukmini de California y Palika, la cocinera viajera intermitente de Prabhupada en la India. Cada una era lo suficientemente madura como para apreciar los desafíos de las prácticas devocionales en las circunstancias difíciles, en esa agua de ebullición, ¿no? Ser unos granos de café. Y evitaban las críticas y los juicios punzantes. Pero no todas tenían ese talante. A finales de 1973, 2 amas de casa se unieron al equipo de Brindavan, armadas con aljabas llenas de flechas afiladas. En ambos casos, yo acabé siendo un blanco de tiro. Al no haber tenido prácticamente compañía femenina durante todo un año, yo estaba especialmente ansiosa por la calidez de la amistad femenina. Una mujer y su marido se hicieron rápidamente amigos íntimos de mi marido, pero no de mí. La mujer me encontraba especialmente deficiente, sobre todo en la sumisión a mi marido. La otra mujer hubiera preferido que yo me fuera para siempre. En mi debilidad cedí y empecé lo que me convertiría en una espiral de autocrítica, pérdida de autoestima y sentir lástima de mí misma, sintiéndome irremediablemente incapaz de superar estos obstáculos, además de la montaña de desafíos a los que ya me enfrentaba. Empecé a pensar que debía abandonar el proyecto. Empecé a sentir la pérdida de mi entusiasmo natural en la conciencia de Krishna y me volví más y más solitaria. Mientras tanto, empecé a idear maneras de intentar irme, de tratar de encontrar algo de fuerza y claridad. La envidia no tiene cabida en la vida espiritual y yo ya había experimentado la envidia antes, pero me había debilitado por los obstáculos y ahora no era capaz de superarlos. A medida que avanza el año, las peleas, la amargura, la frustración aumentaba entre nuestra una vez feliz familia devocional.
en todo el grupo, Sí, ¿no? lo De traduce la un familia poquito. devocional. No solo con su esposo, y está hablando de todos, ¿no? Sí, no, como iba un poco deprisa, no lo traduje muy bien, pero como que sí, cada vez había más conflictos entre la familia De devocional la que comunidad. una vez fue feliz y ya no lo volvió a ser. Es que un tiempo fluía muy bien cuando no se daban estas diferencias, ¿no? Ujú. Sí, Hubo un punto en el que ella nos contó en el capítulo anterior que si tú que estás viendo esto no has leído, cuando estén estos libros los tienes que conseguir y leer los capítulos anteriores. Cuando empezaron los discípulos de Srila Prabhupada a visitar otras sampradayas y a ver la cultura, a interiorizarse más sobre la cultura de India, no tanto así la filosofía, y empezaron a confundir esto, ¿no? Que las enseñanzas de Prabhupada eran acerca de la cultura de India y no la filosofía Vaishnava. Que de hecho ahí hubo un quiebre en una ocasión donde estaba ella sentada adelante y la mandó un devoto a irse atrás. Fuerte. Bueno, y llegó a ser desgarrador. En nuestro campamento habían disputas por todo, y sí, la envidia ensucia todo, desde cómo hacer las cosas hasta cuándo hacerlas. Las prácticas devocionales se volvieron menos reguladas y fuertes como grupo. Algunos miembros estaban bebiendo agua bajo el agua de un día de ayuno. perdón, pero Bebiendo agua esa bajo el expresión. agua en un... Mira, yo la he traducido literalmente, no la había oído en mi vida, he buscado en internet a ver lo que significaba en inglés, tampoco he encontrado nada. No sé si es algo que se ha inventado, que a lo mejor se decía en otra época, pero sí, Claro, yo no la entiendo. Beber agua pero me da la bajo impresión el que es agua. por debajo, como escondidas, Mm. rompiendo el ayuno, no como escondidas, como por ¿Sí? debajo, ¿no? Ah, vale, vale, como encontrando la forma de saltarse Claro, la así regla, como, pero sin saltársela. si no lo veo, no lo conozco, si no lo recuerdo, no lo sé. Una Ah, cosa así, ¿no? Me da la impresión. mm, Bueno, ya lo veremos. Porque cuando se sigue la conciencia de Krishna, entonces el éxito está asegurado. Pero como este trabajo estaba yendo tan lento, había alguna deficiencia en la práctica de la conciencia de Krishna y en el sincero esfuerzo por hacer lo que el maestro espiritual pide. debe ser eso. Wow, Mm. sí, debe ser esto, ¿no? De como cuando los niños eran chicos, y me acuerdo uno de ellos, no voy a decir cuál, porque después dice, ay mamá, tú siempre hablas en público de nosotros. Pero había una que rompía el ayuno, pero así como tú lo pillabas comiéndose el pedazo de torta del día anterior. ¡Ay, se me olvidó! Bueno, ya no lo como, pero tenía la boca llena y me da la impresión que eso, ¿no? ¡Ay, se me olvidó, pero ya no lo hago! Sigo Sí, las reglas. sí, 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 porque ella está diciendo que las prácticas devocionales se habían vuelto menos reguladas y fuertes, así que debe ser eso, como que había un poquito más de fallos ahí. Como Ujú. hace unos años, no sé si todavía o si a ti te tocó, porque tú eres mucho más chica, pero sí capaz que sí se acuerda, que estaba la especulación esta, ay no, bueno, no hice cada sí, lo hago mañana o hago el Vima y todo lo tirabas para el Vima, Yo crecí en, ¿no? O para el cabo de 2 días también, ¿no? Se hacía. Sí, 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 eso todavía no sé si está vigente, no lo sé. pero ¿te acuerdas que era como, tengo la excusa Si lo perfecta? rompías un día, pues lo hacías al cabo de 2. dos. Ah, mira, Sí. en España era al cabo de dos, en Pero, Argentina. pe- pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Es que eso no lo tengo claro. A lo mejor es uno, Pero no son lo estos sé. arreglos, ¿no? Estas amnistías con las rondas, por ejemplo. Amnistía, viste que acá en Sudamérica que hubieron tantos golpes de Estado y después llegó ni perdón ni olvido y después sí, perdón y olvido, entonces venía la amnistía y Mm. así los devotos también hacían amnistías con la ronda. Ya, empecemos de cero.
Claro. Pues eso será. Beber agua bajo el Srila, agua en un día de ayuno. exacto. Srila Prabhupada no estaba satisfecho con el progreso de la construcción y creo que nuestro avance espiritual en la conciencia de Krishna se estaba viendo afectado hasta cierto punto por las dificultades materiales de vivir en un lugar sagrado de peregrinación, con muchos extremos. Por supuesto que tapasya o austeridad es necesaria para avanzar en la conciencia de Krishna, pero la tapasya en Vrindavan era generalmente muy difícil de soportar para los occidentales, al menos al principio. Había una gran fluctuación de calor y frío y era muy difícil trabajar con el pueblo indio, que siempre estaba tratando de engañarnos. Así que el avance en la conciencia de Krishna podía ser difícil en esas ocasiones. La gran trampa de tratar de ser materialmente feliz o estar abatido por las dificultades materiales era algo a lo que todo el mundo se enfrenta cuando sirve en el Santo Dham. Así que para mí, no poder informar directamente a Srila Prabhupada y en su lugar tener que trabajar con algunos de sus gerentes delegados que no habían tenido la experiencia con las que ya habíamos lidiado, fue muy difícil. Trabajar con Srila Prabhupada estaba en una plataforma. Tratar de trabajar con una procesión de gerentes que cambiaba constantemente y con tantas diferencias de opinión y sin consenso era otra totalmente diferente. Sinceramente, no afronté este reto en particular con mucho equilibrio ni firmeza. Que tenemos que recordar que llegamos a conciencia de Krishna con un dedo amputado, porque yo me meta en conciencia de Krishna, el dedo no me va a crecer, voy a seguir con mi dedo amputado. Por más que tal vez hago todo y los demás no se dieron cuenta que tenía el dedo amputado, va a llegar un momento en que sí se va a notar que me faltaba un dedo, ¿no? O sea, cada uno traía todos este paquete de creencias, de mandatos, de aprendizajes. Esta es la otredad. Eran otros, que por el hecho de pensar que estamos en un mismo camino espiritual, ya pensamos, sentimos igual, hacemos igual, y no es así. No. Somos otros, nos pasa a nivel de pareja, de amigos, qué decir en una comunidad, ¿no? Tal cual, sí, sí. Donde la meta es el mismo. Por eso es tan importante saber qué observador estoy siendo para poder cambiar el sistema. ¿Y qué acción estoy haciendo? Porque no puedo transformar, tener resultados distintos si sigo haciendo exactamente lo mismo. Mira qué lindo esa foto. Esta foto sí. Qué laburo, qué laburo. El calor. Yo me imagino. ¿Esto es la entrada del templo? Del Krishna Balaram, ¿verdad? Me suenan los arcos. Ujú. Sí, wow, imagínate. Sí. Oh, madre mía. Claro, nosotros ya lo hemos encontrado todo hecho y todo bien puesto y todo así. Y Tal wow, cual. pero mira, mira. Uf, sí, de cero. Claro, sí, Sí, fácil no debe haber sido, entre que los trataban de engañar todo el tiempo, la el cultura era calor, el distinta, calor. el calor, o Uh, sea, uh. claro, era el agua hirviendo por 20 minutos. Tenés que ser muy Tal fuerte para cual. volverte un café Ay, y sí, no ponerte blandita como la zanahoria o dura como el huevo. Mm. tal cual. Alguien me preguntó una vez qué característica de Yamuna me parecía la más extraordinaria o la única. Sin dudarlo, respondí que era la persona menos envidiosa que había conocido en mi vida. Eso siempre me dejó asombrada, porque las escrituras dicen que la envidia es el obstáculo más difícil de superar en el camino devocional, porque originalmente derivamos nuestra envidia hacia la propia suprema divinidad. En todos los años que la conocí, Yamuna era de corazón abierto, indulgente y constantemente sin envidia. A menudo ensalzaba las maravillosas virtudes de los demás
y las elogiaba por servicios que en realidad ella había realizado. Si alguien se ofendía, lo perdonaba. Si había algún lado negativo en este aspecto de su carácter, era que a menudo no podía reconocer el comportamiento envidioso de los demás como tal. A veces, si alguien mostraba envidia hacia ella, decía, ¿por qué hacen o dicen lo que hacen o dicen? Y yo le respondía que simplemente era envidia. Ella hacía una serie de preguntas como, ¿cómo es posible? Y llegué a comprender que simplemente no tenía la capacidad de comprender la envidia, porque ella no la tenía. Me hizo acordar a mi abuelo que hablaba con muchos refranes, que era muy humilde, pero era muy acertado cada vez que hablaba él. Y por ahí decía, cuando uno, no sé, ay, no te creo, el mentiroso nunca cree, decía. El mentiroso siempre cree que lo van a engañar, porque claro, lo tienes. Ella no esperaba que la gente fuera envidiosa porque ella al no tenerlo no podía reflejar esto en los demás, ¿no? Porque de acuerdo al observador que somos, reflejamos en el otro y me vuelve esa energía, ¿no? El otro es un reflejo de mí. Y ella, claro, ella no podía verlo porque en su reflejo no estaba la envidia. Sí. La apertura del templo de Krishna Balaram se vuelve a postergar. Uy, pobre. Yamuna, a finales de 1973-1974, Srila Prabhupada entró y salió de Brindavan muchas veces porque los discípulos occidentales no teníamos conocimiento del idioma, ni de nada que tuviera que ver con los negocios, pero seguíamos intentando construir el templo de Krishna Balaram. Así que Srila Prabhupada tuvo que venir a menudo para ayudarnos a sacar adelante el proyecto a tiempo. Así que en ese momento el templo estaba programado para abrir en Gaura Purnima en el año 1974. Srila Prabhupada concibió dos peregrinaciones, comenzando en Mayapur y terminando en Brindavan. Nuestro campamento de Brindavan estaba en total desorden. En Mayapur acababan de terminar parcialmente un edificio que había comenzado el año anterior. Era el esqueleto de un edificio. Pero en Brindavan estábamos todos dispersos. Ninguno de nosotros vivía en el mismo lugar y ninguna de las construcciones estaba ni cerca de terminarse. Cuando los devotos se trasladaron a Mayapur, a Brindavan, todo estaba desorganizado. Me sentía muy presionada por Srila Prabhupada en mi servicio y por primera vez sentí que no podía cuidar de los devotos, organizar el prasadam y ver que tuviera cubos de agua, que tuvieran cubos de agua. Mira, hasta eso se preocupaba. Organizar rickshaws Rickshaws. para rickshaws, para llevarlos a la ciudad y tantas otras cosas que siempre había hecho. Pero hasta el agua. Ujú. Yamuna, yo tuve 4 hijos, ella tuvo ¿cuánto? Mínimamente 100 y algo. Sí, sí. Yamuna estaba tan angustiada por la posibilidad de que muchos devotos vinieran de Occidente a Brindavan en aquella época caótica, que ella y Gurudas fueron a Mayapur a suplicar a Srila Prabhupada que cancelara la etapa de Brindavan de la peregrinación. Sin embargo, no sucedió así. Tuvieron que apresurarse a arreglar un alojamiento para ellos, alquilar un pandal, contratar suficientes cocineros para sus comidas y tratar de crear una atmósfera cálida y memorable. Por desgracia, cuando llegaron los devotos, la mayoría ya estaban enfermos de disentería, éramos poco y parió la choca. Y otras enfermedades tropicales, lo que aumentó drásticamente la carga de trabajo. ¡Wow! ¿Vieron cuando esto no viene cómo es que dicen acá? Nunca viene sola. Cuando te viene una y después viene la, nunca viene sola. Ay, Es Dios. como la araña. Yo cuando vivía en el campo, cuando se metían las tarántulas,
Tú las sacabas, pero tenías que buscar la pareja porque nunca andan solas. Ah, no. Mira, y es como los problemas, nunca vienen solos, ¿vieron? Sí, ¡Wow! qué agobio. Pobre Yamuna. ¡Ay, esta es una novela! Sí, te dije que hoy estaba brava la cosa. Y no puedo parar. Leo este y después sigues tú. Dale. Yamuna, el día que los devotos se registraron, me sorprendió ver la cantidad de nacionalidades diferentes que había. Estadounidenses, británicos, escoceses, franceses, polacos, irlandeses, canadienses, australianos, neozelandeses y africanos. Faltaron los chilenos, los españoles. Todavía no llegábamos ahí. Ahí los terminamos de echar a perder todo. Era la mayor contingente internacional de Vaishnavas en Brindavan del siglo. Para muchos era su primera visita a la India. Habían pasado unos 15 días en Mayapur y cuando llegaron a Brindavan muchos tenían problemas digestivos y disentería, pobrecito. Claro, porque ahora, viste, viajan, pero ya tienen toda la información, no tomes esto, no comas eso, Se ponen toma ciertos más. recaudos, claro. En Sí. ese momento llegaban y, claro, creíamos todo esto es espiritual, venga. Ujú. Teníamos poco tiempo para organizar mucho más que una habitación limpia, ropa de cama limpia, agua limpia para beber y bañarse, prayadan limpio y sano. Se alojaron en Fogal Ashram, a poca distancia de nuestro lugar de construcción. Srila Prabhupada vivía en sus aposentos parcialmente construidos, así que casi por primera vez no cociné para Srila Prabhupada y en su lugar traté de cuidar a los devotos peregrinos. A veces, cuando no me veía durante un tiempo, él preguntaba, ¿dónde está Yamuna? Entonces la persona a la que le preguntaba respondía que yo estaba ocupada sirviendo a los devotos en Fohal Ashram. Ay, ¿cómo se debe haber sentido él? ¿No? Es como, bien, está mi hija ahí, es como cuando mi- los chicos eran más chicos, Radharani era la más grande y era como, ¿y dónde están? Ah, están con Radha, listo. Yo me quedaba tranquila porque sabía que Radha no iba a permitir que se metieran en problemas o si pasaba algo corría rápido para avisar, ¿no? Y entonces siento que Prabhupada también es como, ah, bueno, está Yamuna, puedo descansar. Ujú. Qué lindo. Ahora veremos. Vishaka Devi. Cuando vi a Yamuna en Brindavan, siempre se estaba enfrentando a grandes dificultades. ¿Vieron? Eran los granos de café en el agua hirviendo por 20 minutos. A veces el clima era opresivo, a veces los devotos varones con los que trataba constantemente eran poco razonables y resultaba difícil comunicarse con ellos. Un año, en 1974, Yamuna se encargó de alojar a los devotos durante su peregrinaje anual en Brindavan, después de su peregrinaje a Maya. Organizó nuestra estancia en Fogalasram y nuestros menús, que incluían ensaladas y otras opciones saludables. Mira, al tratar de satisfacer las necesidades de tantos devotos que tenían necesidades tan diversas, Yamuna estaba claramente sobrecargada. Mm, Wow, todas mis reverencias a Yamuna. sí, supongo que sí. Me cansé de leerla, o sea, Está fuerte. siento pobrecita. Sí. No hay cuerpo que aguante. Definitivamente no era sobrenatural, no era, no era solo humana, Ujú. Sí. solo un cuerpo humano, no, realmente ella estaba ahí. Bueno, ahora iremos a ver cómo le afectó también. Vamos. Ahora me... Ahora, ¿sigues tú? Bueno, dale. Y ya termino que quedan 2 paginitas. Perfecto. Shruti Devi dice, yo conocí a Yamuna en 1974 en Brindavan, después del Festival de Mayapur. Ella era como un ser etéreo, más grande que la vida. Yo acababa de llegar de Miami y me enfermé. Nos alogábamos en el Fogal Ashram y Yamuna se encargaba de organizar el prasadam y de acomodar y cuidar a todos los devotos. Aunque todo era un caos y ella se ocupaba de todo, tenía tiempo para ocuparse de mi bienestar y mis cuidados personales. Yamuna dice,
La esposa de uno de los miembros de nuestro equipo acababa de llegar de Europa y estaba muy entusiasmada por cocinar para Srila Prabhupada. Así que pensé que ella cocinaría para Srila Prabhupada y yo trataría de cuidar a los devotos. Srila Prabhupada, por supuesto, podía decir que había algún problema con mi mentalidad, alguna dificultad en mi conciencia de Krishna. Muchas veces me preguntó dónde estaba y qué estaba haciendo. En realidad estaba trabajando muchas horas tratando de servir a los devotos. Muchos días ni siquiera veía a Srila Prabhupada y me sentía más y más malhumorada a medida que pasaban los días y no había ido a verlo. Por otro lado, sentía que Srila Prabhupada lo sabía todo y me conocía, por lo que vería a una persona muy abatida y poco entusiasta en la conciencia de Krishna, y sería doloroso para él ver un rostro así. Sentí en ese momento que yo era un alma tan caída que sería mejor que él no me viera así. Así que lo adoré dentro de mi corazón y recé para que de alguna manera me perdonara. Esto duró varios días y finalmente Srila Prabhupada dijo: tráiganla aquí. Cuando llegué allí eran las horas del darshan de la tarde. Cuando me vio, Srila Prabhupada comenzó a contar la historia del libro de Krishna acerca de cómo el río Yamuna había cometido una ofensa al no acudir cuando el señor Balaram la llamó. Y entonces el señor Balaram la jaló a la fuerza con su arado, alternando así el curso del río Yamuna. Él estaba hablando metafóricamente sobre el hecho de que como yo había caído, él personalmente me arrastraría a Krishna. Por supuesto, Srila Prabhupada siempre me arrastraba, pero esto fue más enfático de lo que yo había experimentado nunca antes. Bharadraj me comentó después: ¿sabes lo que ha pasado en esa habitación? Y yo le dije: estoy tan asombrado ahora mismo que no estoy segura de lo que pasó. Yamuna nunca olvidó las lecciones de aquel intercambio. Incluso vista a través del velo de su abatimiento, comprendió la compasión, las bendiciones y la misericordia extrema que Srila Prabhupada le había otorgado. A menudo reflexionaba que todas las demostraciones de misericordia de Srila Prabhupada, ya sea a través de la bondad, los castigos o la instrucción, eran como gemas preciosas que formaban el collar de su devoción a lo largo de su vida. Giriraj Swami dice: Yamuna estaba tratando de hacer los arreglos para el prasadam de los devotos en el Fogal Ashram. No tenía ninguna facilidad, no podía hablar hindi ni comunicarse con los lugareños, y los ayudantes de cocina estaban dispuestos a marcharse en cualquier momento. Trabajaba prácticamente las 24 horas y ella no fue a ver a Prabhupada en todo ese tiempo. Así que ella empezó a recibir mensajes: Prabhupada quiere verte, pero ella no iba. Ella solo respondía: dile que estoy muy ocupada. Más tarde ya me dijo: una conciencia muy baja, mal, muy mal. Cuando finalmente llegó a la habitación de Prabhupada, él estaba a punto de salir, así que ella volvió a la mañana siguiente. Yamuna había dado a la nueva cocinera instrucciones específicas. Aún así, la señora había puesto la cocina de Srila Prabhupada. La cocina en realidad se refiere a esto de aquí, esta pila de potes que es como una vaporera. Pero no supe cómo traducirlo mejor. Bueno, la señora había puesto la cocina o esa vaporera de Srila Prabhupada, o es como una olla, y su ropa sucia, y las había juntado dentro de una funda de almohada destinada a su zona de estar. Y se había quedado toda negra por la parte inferior, la olla. Yamuna llegó justo cuando la señora estaba metiendo la cocina en la ropa en la funda de almohada. Srila Prabhupada también estaba allí mirando cómo metían la olla en la funda de almohada. No dijo ni una palabra ni a la cocinera ni a Yamuna. Prabhupada lo sabe todo, me dijo Yamuna más tarde. Así que le dijo: ¿estás demasiado ocupada para venir? Entonces atrasaré mi partida por un día. Los hombres le dijeron a Prabhupada: pero los coches ya están listos y ya los estamos cargando. No, Yamuna se quedará aquí y cocinará para mí mañana, afirmó inequívocamente Srila Prabhupada. Yo me quedo y ella va a cocinar para mí mañana por la mañana y luego nos iremos. Yamuna entendió claramente la directiva no expresada de Srila Prabhupada con respecto a su cocina y su ropa. Él le había enseñado que el fondo de una olla debe estar tan limpio como el interior. Supongo que el fondo se refiere como a la parte de afuera, la parte que toca el fuego. Sí, sí, mi gurú una vez nos habló de eso. Ah, Y ya. sí,
la parte de afuera que se tirna con el El fuego. fuego. Vale, vale. Entonces, él le había enseñado que el fondo de una olla por fuera debe estar tan limpio como el interior. Una lección en la que Yamuna fue inflexible durante el resto de sus años. Sabía que si hubiera sido ella quien hubiera puesto la olla sucio junto con la ropa de Srila Prabhupada, el regaño habría sido inmediato y enfático. Sin embargo, Srila Prabhupada entendía la mentalidad de sus estudiantes y parecía tener un sentido agudo de cuando su fe no era lo suficientemente fuerte como para soportar un castigo. Así que sin decir nada, Yamuna se retiró y limpió la cocina, y al día siguiente cocinó como si la Prabhupada deseaba. Hizo que le limpiaran y plancharan la ropa y la funda de la almohada, y luego las volvió a meter tranquilamente en su maleta con la cocina impecable. Recuerdo que una vez asistí a un programa, esta es Dina Tarini quien habla, asistí a un programa vestida con un sari blanco y llevando una olla grande llena de una preparación que Yamuna había hecho. Al entrar me senté y coloqué la olla sobre mi regazo, lo que provocó la reacción de sorpresa y una respiración entrecortada de algunos de los demás invitados. Al igual que ellos estaban seguros de que colocar la olla sobre mi sari blanco lo ennegrecería, yo estaba segura de que el fondo de la olla estaba inmaculado, o sea que no le iba a manchar. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudiera ser de otro modo, porque este era uno de los principios inquebrantables de Yamuna en la cocina. Y bueno, esta es la famosa olla de Prabhupada y sus zapatos que Yamuna y Dinatarini tenían en su ashram en Banavihari, en Saranagati, en Canadá. Y así termina. Wow. Sí. Justo, mira, voy a leerte, me lo mandó Madre Sanguita ayer. Estábamos hablando algo parecido, ¿no? Y me hizo pensar ahora en Yamuna. Es de Regalos Incomparable, capítulo 7, Liberación de la Conciencia de Krishna, de Su Divina Gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Dice, lo espiritual es ese lugar donde no se olvida Krishna. Esa es también la definición del mundo espiritual dado por las escrituras védicas. Por lo tanto, debemos planificar toda nuestra vida de tal manera que no nos sea posible olvidar a Krishna ni por un momento. De esta manera, al ocuparnos en el servicio de Krishna, siempre viviremos en Vaikunta o Vrindavan, la morada de Krishna. Y es Yamuna, ¿no? Nada lo hacía para olvidar a Krishna. Ella estaba absorta. Todo era para recordar a Krishna. Y fue la manera de convertir esa agua hirviendo por 20 minutos, poderla transformar, ¿no? Y no volverse ni blanda, que pueda ser cortada por cualquiera, ni dura por dentro, sino transformar esto que estaba sucediendo. ¿Qué aprendizaje, Yamuna? La verdad es que ídola total, Ídola total. Sí. ídola total. Y todo para que, estamos hablando de 1973, para que 50 años después lo estemos leyendo y aprendiendo de lo que ella estaba viviendo, ¿no? Ella no sabía esto en ese minuto, pero Prabhupada seguro que sí, y aquí estamos, aprendiendo, tomando de su vigiana, Sí, no fue en ¿no? vano. No fue en vano. Volvámonos nuestro vigiana, volvamos esto nuestra experiencia propia. Pero es muy conmovedor, la verdad es que este capítulo viene con power, hay que sacar el juicio para leerlo, solo escuchar a Yamuna, dejar nuestro juicio de lado, va a costar, pero se puede. Y tomemos el aprendizaje de Yamuna, Sí, y desde ya, el amor. sí, ya se está, por lo que veo, espera un momento, estoy abriendo el original, ya es como de los últimos, ya está por irse de Brindavan ella, porque cuando se fue, bueno, sí,
ya le queda menos. Bonita. Mm. Ídola, ídola. Yo me quejaba de 4 hijos, pero ella tuvo 100 y pico y en un clima distinto, una cultura distinta, un idioma distinto, ataques de flechas por todos lados. Sí, Wow. sí, incluso de las mujeres, pobre, después de tanto tiempo en esperando poder, ¿verdad? Convivir con otras devotas y la mala suerte de que había un par ahí medio mala onda. Claro, porque ella esperaba su reflejo. Mm. Sí. Ay, las quiero, que hemos quedado en silencio. Otras veces terminamos, ¡guau! Ahora hemos quedado en silencio. Espero que ustedes que están ahí teniendo la oportunidad de verlo en diferido, nos dejen los comentarios abajo y nos cuenten qué se llevan de esta lectura, que a mí me ha conmovido. ¿Y qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿Zanahorias, huevo o elegimos ser granos de café como Yamuna? ¿Qué seremos? Pues con suerte café, ¿no? Mira, hablando de la tierra del... Ah, perdón. ¿Ibas a decir No, algo? no, No, cita. que lo ideal es café, pero que, no, que depende, ¿no? ¿A qué te refieres? No, que lo ideal es ser café, pero que no, que a veces no Claro, queremos. que si nos sale ser zanahoria, banquémoslo. Ya, de última volvamos la sopa, un tecito de zanahoria. Y después te pones al sol y te bronceas lindo. Pero saquémosle provecho a esta agua hirviendo. Y a veces te pone huevo duro, es que eso va así. ¡Uh! Ay, no. Bueno, ahí Pero- vénganse a escuchar a Yamuna y así dejamos de ser huevo duro. Vale. Bueno, Las quiero. Feliz de estar con ustedes Adiós. este mes de nuevo. Las abrazo, las quiero mucho. te queremos mucho. Igualmente. Mira, Ana, que se apuntó hoy hace un ratito y nos escuchó y nos está mandando un abrazo. Así que Te queremos, Yanaki. Baila por nosotros, canta por nosotros, recorre por nosotros, manda fotos. sí. Adiós. Abrazos Hare fuertes. Krishna. Las quiero, las quiero, las quiero. Abrazos. Gracias, Chaitanya. Gracias, mamá. Chao.